Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la cuarta aliyá o porción de la Parashá Korah. Y hoy vamos a estudiar Números capítulo 17, versículos del 9 al 15. Y al final de la porción anterior vimos la consecuencia de la rebeldía, cómo la tierra se abrió y se tragó a Coré, a toda su familia, cómo fuego del Eterno bajó y quemó a los 250 rebeldes. Luego, el Eterno da una instrucción, pues se desata una plaga. Y Eleazar, hijo de Aarón, escuchó y obedeció las instrucciones del Eterno. Aún así, continuamos viendo en el relato que el pueblo comenzó a murmurar en contra de Moisés y de Aarón. Y dice el versículo 41 que el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: ustedes han dado muerte al pueblo del Eterno. Es triste ver cómo, aún viendo todo lo que estaba sucediendo, el pueblo insistía en acusar a Moisés y Aarón de algo que ellos no tenían culpa. En vez de ponerse del lado de los líderes que habían sido puestos por el Eterno, seguían defendiendo a los que iniciaron la rebeldía. La acusación del pueblo en contra de Moisés no tenía base, hermanos. Moisés no los mató. Cuando la tierra se abrió y se tragó a más de 250 personas, eso no fue Moisés, eso fue la mano del Eterno. Luego vemos cómo se levanta una amenaza de juicio sobre los hijos de Israel porque seguían simpatizando con Coré y su rebeldía. Y dice la Escritura que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria, o sea, la Shekinah del Eterno. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y el Eterno habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. ¡Wow! Aún el pueblo continúa pecando. Moisés y Aarón interceden por el pueblo. Y aquí es cuando vemos que a través de la intercesión de Aarón, que tomó su incensario, y Moisés, esto detuvo la mortandad que había comenzado en el pueblo. La Escritura nos dice que la instrucción fuera así, porque Moisés le dijo a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia del Eterno y la mortandad ha comenzado. Muchas veces pensamos que el Eterno es tardo para traer juicio, pero Él no llega ni antes ni después. El Eterno siempre llega en el momento justo. Aarón tomó el incensario mientras la plaga destruía al pueblo como si fuera un incendio. Y él corrió en medio del peligro para poder salvar el pueblo de Israel. Se puso entre los muertos y los vivos. Y dice la Escritura que cesó la mortandad. Y murieron un total de 14,600 personas. Y vemos, hermanos, cómo
la rebeldía, las consecuencias de la rebeldía son tan graves. Esto nos enseña que la única manera para parar una plaga es porque la persona que tiene una posición, en este caso el sumo sacerdote, que era una figura de Yeshua, estuvo dispuesto a dar su vida en lugar del pueblo. Aarón no midió las consecuencias cuando caminó en medio de la plaga y de todo lo que estaba sucediendo. Él solamente se preocupó por el pueblo y caminó en medio del pueblo y cesó la plaga. Él estuvo dispuesto a dar su vida para salvar al pueblo de Israel. ¡Wow! Y es triste ver cómo tantas personas murieron a raíz de esta desobediencia, hermanos. Luego, la Escritura nos relata que el Eterno le dijo a Moisés: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a ustedes. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra ustedes. Y Moisés habló a los hijos de Israel y a todos los príncipes de ellos, le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos, y Moisés puso las varas delante del Eterno en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante del Eterno de todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y el Eterno dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no muera. E hizo Moisés como le mandó el Eterno, así lo hizo. Hermanos, aquí vemos cómo el Eterno confirma el liderazgo de Aarón. Una vara era un símbolo de autoridad, y la llevaban no solamente los pastores en esa época para guiar y corregir a las ovejas, no. También los líderes, los patriarcas, usaban una vara en la mano, un símbolo de la autoridad que el Eterno daba. Y en este caso, Moisés tenía una, y ahora estaba estableciendo la autoridad de Aarón como sumo sacerdote. La vara era también una imagen de la autoridad del Eterno sobre nosotros los hombres, como nos dice el Salmo 2:9, Isaías 10:24 y Ezequiel 20:37. Cada príncipe de cada tribu tenía que llevar una vara con el nombre de la tribu. Pero en la vara de Leví
se debía escribir el nombre de Aarón. Dice que la vara de Aarón floreció. Y esto estableció, reivindicó y confirmó a Aarón como sumo sacerdote. De 12 varas, solo una reverdeció y floreció. ¿Para qué? Para que el pueblo dejara de murmurar y entendieran que la elección había venido del Eterno, que Aarón no se había autoimpuesto. Los líderes escogidos por el Eterno deben mostrar un carácter piadoso. Esto no significa que Aarón no cometería errores ni que pecaría, como vamos a seguir viendo en el relato de la Escritura, pero sí que tenía temor del Eterno y amaba y obedecía al Eterno. La clara elección de la vara de Aarón significaba que él era el sumo sacerdote escogido y elegido por el Eterno, y que el pueblo de Israel tenía que obedecerlo. Tenía que reconocerlo. La vara de Aarón fue la escogida. Aquellos a quienes el Eterno escoge deben tener fruto evidente. Y la vara de Aarón tenía fruto, un almendro, la promesa del fruto futuro. La Escritura dice que los demás tomaron cada uno sus varas y cada uno vio con su nombre que ninguna de sus varas ni reverdeció ni tenía fruto. La diferencia entre la vara de Aarón y las otras era que el Eterno la había hecho reverdecer y traía fruto, y eso solamente lo podía hacer el Eterno. Luego se guarda la vara de Aarón en el arca del pacto como testimonio, como señal para aquellos que quieran ser rebeldes y para que cesen las quejas de en medio del pueblo. ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Israel? ¡Wow! Debían aceptar que el Eterno había mostrado su decisión. Debían ahora comprender que tanto el liderazgo de Moisés como el liderazgo de Aarón venía del Eterno, y que el Eterno era el único que podía decidir quién iba a ser el líder del pueblo de Israel. Vemos que el Eterno trae mucha bendición para el pueblo que le obedece, pero también debemos reconocer que al pueblo que es desobediente, la persona que es desobediente y que se mantiene en su desobediencia, el Eterno la rechaza. Son muchas las oportunidades que el Eterno nos da, pero si seguimos en pos de nuestros errores, destrucción viene para nuestras vidas, hermanos. La vara floreciente de Aarón
y todas las ordenanzas anteriores nos enseñan algo muy importante. La palabra hebrea para brotar o florecer es tzitz, que es la misma raíz que se usa para la palabra que estudiamos en capítulos anteriores, el tzitzit, que indica borla o flecos. ¿Recuerdan que el Eterno mandó a que se pusieran flecos en los 4 bordes de la ropa? Tzitz o florecer es precisamente la misma palabra hecha, utilizada para la diadema bañada en oro que se colocaba en la parte delantera de la mitra del sumo sacerdote, su tocado ritual. Esta placa de oro, este tzitz, tenía las palabras santo para Yud Hei Bat Hei escritas en ella. Por lo tanto, hermanos, los capullos en la vara, la placa de oro del sumo sacerdote y las bordas, los flecos o los tzitzit que se usaban en las esquinas de las prendas de todos los israelitas están relacionadas. Y algo también muy interesante es que el diseño de la menorá, el candelabro sagrado del tabernáculo, también incorporaba flores. Pero hermanos, ¿qué tipo de flores? Justamente almendro. Flores de almendro. Tzitz. En su construcción de oro martillado. ¡Wow! Cuando el Eterno floreció, reverdeció esa vara de Aarón, le estaba dejando saber al pueblo que no era algo ni que Aarón ni que Moisés podían hacer, sino que su decisión estaba relacionada con su voluntad, con su diseño, con sus instrucciones, con su propósito para el pueblo, pero también para el sumo sacerdote que dirigiría su tabernáculo y más adelante el templo. No hay nada al azar en las cosas del Eterno, hermanos. El Eterno tiene el propósito de que el pueblo de Israel realmente sea su pueblo. Pero no hay nada al azar, hermanos. Todo está establecido, dirigido y ordenado por Él. Y nosotros, como sus hijos obedientes, no debemos cuestionar, sino obedecer, porque es la manera en la que demostramos amor y también reconocimiento al Elohim al que servimos. Shalom, shalom.